En este video hablaremos sobre el tema formación del suelo a partir del material parental, presentado por los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco, dirigido por el ingeniero Teodoro Guarguachipani. Introducción. Los suelos son sistemas naturales abiertos, dinámicos y complejos que se forman en la superficie de la corteza terrestre, donde viven las plantas y gran diversidad de seres vivos y cuyas características y propiedades se desarrollan por la acción de los agentes climáticos y bióticos, actuando sobre los materiales geológicos, acondicionados por el relieve y drenaje durante un periodo de tiempo. Un factor de formación se puede identificar como un agente, una fuerza, una condición, una reacción o una combinación de ellos que ha afectado o puede influir en un material original del suelo, con potencialidad para cambiarlo. Entre los organismos incluye al hombre como factor de formación o de destrucción. El suelo se crea y cambia a diferentes ritmos y a través de diferentes mecanismos. La forma en la que se origina el suelo es a partir de la transformación de roca material parental, a través de factores denominados formadores del suelo. Estos pueden dividirse en dos clases, pasivos y activos. Los factores pasivos son aquellos constituyentes que tienen la función de ser la fuente de masa para la generación del suelo, como el material parental, la topografía y el tiempo de meteorización. Por otro lado, los activos son los mecanismos que proveen de energía sobre los factores pasivos. Para los procesos de formación del suelo, la formación del suelo tiende a suceder muy lentamente, con la meteorización inicial de la roca produciendo partículas o detritos de diferente composición, tamaño y forma, donde el material resultante suele tener una composición más estable que la inicial. Existe una variedad de procesos físicos, químicos y biológicos que provocan cambios en la composición, donde las dos últimas son las que se generan cambios radicales en las propiedades físicas y químicas del suelo. El suelo es un cuerpo natural diferenciado en horizontes compuestos de material orgánico y mineral, que varía de modo continuo en el espacio y en el tiempo. El suelo se diferencia del material parental subyacente en morfología, propiedades físicas, químicas y biológicas. La transformación del material parental al suelo se denomina proceso de formación del suelo o proceso pedogenético, y está determinado por la interacción de clima, organismos, topografía, material parental y tiempo, conocidos como factores de formación del suelo. La magnitud de cualquiera de las propiedades del suelo, tales como pH, contenido de arcilla, porosidad, densidad, carbonatos, etc., está determinada por la acción de los factores de formación del suelo, ya sea de forma independiente o conjunta. Formación del suelo y materiales parentales. La roca madre fue considerada como un factor significativo en la formación del suelo por los primeros pedólogos. La pedología es el estudio de los suelos en su ambiente natural. En efecto, muchos de los primeros intentos por reconocimiento y clasificación de los suelos se basaron en la geología y en la composición del material originario. En los primeros estudios, los suelos se les designó como suelos graníticos, suelos glaciares, etc. El suelo procede de la roca madre o material parental. El carácter y el desarrollo de un suelo está constatado por factores externos del medio ambiente. La relación entre el suelo y sus factores formadores puede expresarse de la siguiente manera. El carácter del suelo viene determinado por la acción de ciertos procesos que dependen del clima. Por tanto, el clima vendría a ser un factor activo en la formación del suelo. Modificados por la geomorfología. La geomorfología vendría a ser un factor activo e indirecto. Estos procesos actúan directamente a través de la vegetación o indirectamente a través de otros factores bióticos sobre un material originario. Materiales genéticos del suelo. Tenemos aquí a los componentes minerales residuales. Dentro de este grupo tenemos a las rocas ígneas, que lo conforman los granitos, los basaltos, las lavas, las rocas sedimentarias, que están compuestas por calizas, areniscas, las rocas metamórficas, que engloban los esquistos, gneiss, cuarcita, mármoles, etc. Y los componentes transportados, que tienen los alóctonos. Los alóctonos en la geología estructural se le conoce como una gran masa de roca que ha sido movida generalmente por fallas de cabalgamiento desde una gran distancia de su sitio original de formación.
Factores formadores del suelo. Dentro de los factores formadores del suelo tenemos los 5 principales, siendo el clima uno de ellos, los factores bióticos, el tiempo y la geomorfología, perdón, y la materia parental, que este es el que más nos interesa. Al material parental también se le conoce como material mineral u orgánico, no consolidado que puede estar meteorizado. Todos estos factores contribuyen a que se forme el perfil del suelo. Continuando con la exposición, ¿qué es el material parental? Es el estado del suelo en el tiempo cero de formación. También es el material que se formó, que puede ser la roca que se descompuso en un lugar. También cuando el material haya sido depositado en un lugar por efecto del viento, el agua o algún otro factor. Estas juegan un papel muy importante en las propiedades del suelo durante los primeros estados de la formación del mismo. La composición del material parental, esta tiene un impacto directo en la química y fertilidad del suelo. ¿Por qué? Porque los materiales parentales son ricos en iones solubles de calcio, magnesio, potasio y sodio. Son más solubles en agua y por lo tanto son más viables para las plantas. En caso de que el material parental no tiene bastantes iones solubles, el agua arrastra las bases subsistiendo con hidrógeno, creando un suelo ácido y poco apto para la agricultura. Su influencia del material parental sobre las propiedades del suelo suele ir en decremento con el tiempo, mientras que el factor clima tiende a hacerse más importante. Propiedades del suelo que se ven influenciadas por el material parental son, tenemos lo que es las propiedades físicas, las propiedades químicas. En las propiedades físicas vienen lo que es la textura del suelo, la conductividad hidráulica, la estructura y el calor. Propiedades químicas viene a ser la composición mineralógica, fertilidad natural. Tipos de material parental. En total vamos a encontrar 6 tipos de material parental. La primera es la residual, que es un lecho de rocas formadas in situ. También tenemos la coluvial. Estas están ubicadas a lo largo de la hoya hidrográfica. Su agente formador es el río y posee una textura heterogénea. El aluvial, que es material transportado por los ríos, el glacial, que es un material transportado por los glaciales, el eólico, que también es material transportado por el viento, y finalmente lacustre. Para concluir, pues las características de suelos están determinadas por interacciones de los 5 factores principales de su formación: el clima, organismos vivos, el relieve, el material originario y el tiempo. Desde este enfoque factorial es muy interesante a la hora de predecir el comportamiento del suelo en la agricultura, a partir de los conocimientos de los factores medioambientales responsables de su formación. Pues la interacción entre el clima, organismos vivos, el relieve, el material originario ocurre en el tiempo y en el espacio, pues para cada factor formador se tiene en cuenta distintas variables. Del factor clima interesan principalmente las precipitaciones y las temperaturas, aunque también se considera la radiación solar y la evaporación del agua. Del factor material originario debe tenerse en cuenta el tipo de roca y de minerales que la componen, también el tipo de depósito o sedimento sobre el que se formó el suelo. Y con respecto al factor relieve, es importante considerar la forma del terreno y de la pendiente. El tiempo es un factor formador especial, ya que la edad de un sitio debe expresarse por su grado de desarrollo y no por el número absoluto de años que tiene. Muchas gracias.